Para que nosotros perdonemos, hay algunas capacidades que necesitamos desarrollar. Una de estas capacidades se llama autoconciencia. La capacidad de autoconciencia es esta capacidad de poder escalar más allá de ti mismo y observarte como te observaría a ti un tercero. Cuando tú sientes autoconciencia, cuando tú desarrollas este poder, esta capacidad, entonces tú puedes analizar tus propios pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, me siento enojado. Bueno, ¿cómo me siento por sentirme enojado? Eso es autoconciencia. Me siento triste, devastado, me siento abrumado por el dolor. ¿Cómo te sientes por sentirte dolido? ¿Cómo te sientes por sentir este sufrimiento? Pienso que la persona debería irle mal. Bueno, ¿qué piensas de pensar así? Esa es la capacidad de autoconciencia, es mirarte a ti mismo como el ejecutor de estos sentimientos, de estos pensamientos y de estos actos. Entonces esta capacidad de autoconciencia va a enfrentar los daños que te va provocando el dolor. Hay que aclarar algo, dolor y sufrimiento no son lo mismo. Una persona puede sentir dolor que está conectado con el hecho, con lo que ocurrió. Cuando tú tuviste una pérdida, cuando alguien atropelló a un ser querido y esto te duele bastante, esto tiene que ver con el hecho de que ya no está contigo, con el hecho de que tal vez está sufriendo en un hospital o de que hay un daño sobre la persona, un daño físico. Esto te duele. Pero el sufrimiento tiene que ver con el significado. Con el significado, por ejemplo, de a mí no se me debía de haber humillado de esa manera. Se atentó contra mi dignidad. Esta persona que me criticó nunca debió haberme criticado porque yo soy una persona especial. Tú puedes liberarte del sufrimiento y puedes liberarte del dolor, pero son dos dimensiones diferentes. Y la autoconciencia te hace darte cuenta de todos los significados que tú has adherido a los hechos que tú has creado sobre los hechos que ocurrieron. Un hecho que ocurrió es que una persona inventó una mentira sobre ti. Eso es un hecho. Lo que no es un hecho es lo que significa para ti esa mentira. Incluso las secuelas que ocurren, tal vez por esa mentira tú tuviste problemas en tu trabajo, también es un hecho. Pero si tú te sientes humillado, si tú te sientes rebajado, si tú sientes que no vales nada, eso es un sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que abordarse y el sufrimiento tiene que resolverse, porque el sufrimiento está encadenado al significado. Ahora, el hecho no lo puedes borrar, pero sí lo puedes resignificar y borrar el significado que tenía para establecer un nuevo significado. Soy ahora una persona que ha enfrentado el dolor y que además valora ese dolor como una experiencia que ha tenido. Piensa en lo siguiente. Hay héroes de guerra que dentro de una guerra salvaron personas, pero tienen heridas, y esas heridas para esos héroes son como medallas. Uno puede decir, oye, es que tienes una cicatriz en el rostro bastante fuerte. Sí, pero ¿sabes qué? Esta cicatriz fue porque salvé a un niño de morir acribillado por las balas. Y entonces esta herida para mí es un orgullo. No me afea, me embellece porque esta herida que yo tengo representa todo lo que yo hice y todo lo que yo transformé y todo en lo que yo me convertí. Así es que este acto de autoconciencia tiene que ver con trabajar sobre el dolor, pero también con trabajar con el sufrimiento. Y el sufrimiento puede borrarse y por lo tanto en su lugar construir nuevos significados. El resentimiento es la primera situación sobre la que hay que trabajar cuando una persona está intentando ejercer el poder de perdonar y lo hace a través de su autoconciencia. De lo primero que se va a dar una persona que está trabajando en el perdón, de lo primero que se va a dar cuenta es que el resentimiento es un deseo insatisfecho de venganza. ¿Qué ocurre con una persona que está resentida? La expresión resentida de ahí viene, volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir. ¿Ok? Sientes tu dolor, sientes tu sufrimiento, pero en el fondo es este deseo de vengarte, este deseo de desquitarte, de hacer que la otra persona pague.
de hacer que esa institución pague, de hacer que el gobierno pague, de hacer que la sociedad pague por lo que me han hecho, por lo que yo he sufrido, de hacer que en mi pasado las personas que me agraviaron paguen por el dolor que ahora yo tengo. Pero este deseo siempre será insatisfecho, porque precisamente el resentimiento no puede abordar, como vuelves a sentir lo que sufriste, no puede abordar y solucionar el hecho que sucedió. Tú, al vengarte, no puedes borrar lo que ocurrió, así es que puedes vengarte 100 veces y puedes vengarte 1000 veces, pero esta venganza no va a borrar el sufrimiento sobre el cual tienes que trabajar. Ahora, una persona resentida, ¿por qué está resentida? Porque es impotente y se siente frustrada. Esta impotencia surge de que no puede resolver eso anterior. Ya existe. ¿Qué es lo que sí puede resolver una persona resentida? Puede resolver qué va a hacer con este dolor el día de hoy. ¿En qué me va a ayudar a crecer este dolor? ¿Cómo este dolor se va a volver una capacidad que me mejore y me transforme? Eso sí puede hacer. Ahora, si no lo aborda, si no trabaja, entonces este resentimiento se puede convertir en algo llamado rencor. El rencor es más duro que el resentimiento. El rencor es amargura, de hecho de ahí viene rencor. Rencor es una palabra que significa rancio, significa echado a perder. Una persona que es rencorosa es una persona que está amargada, va más allá del resentimiento. Es una persona para la cual el entorno se volvió oscuro. El entorno está bajo una sombra de dolor y bajo una sombra de sufrimiento y no hay nada que brille. Y el rencor está a un paso de un sentimiento peor, que es el odio. Y una persona que perdona tiene que alejarse del odio. Odiar es rechazar algo con mucha intensidad, rechazar algo radicalmente, rechazar algo que no quiero que exista. Por eso las personas que odian tienen una capacidad de violencia bastante grande. Pero fíjate en esto, pueden destruir algo, pueden destruir la reputación de alguien, pero cuando destruyeron su reputación, detrás de ello no encuentran satisfacción, porque siguen rechazando a la persona. Porque la venganza no soluciona el odio, ni soluciona el rencor, ni soluciona el resentimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora en esto? ¿Qué tenemos que hacer ahora para resolver esta situación y para poder encontrar la paz? Bueno, hay una cualidad muy importante que es el amor. Porque el perdón es un acto de amor. El amor es un acto de sanación a través del cual el perdón se realiza. Pero este acto de sanación vamos a describirlo. No es nada más decir, pues quiérelo, y si lo quieres lo vas a perdonar. Pero ¿cómo lo quiero? ¿Cómo le hago? ¿Cómo despierto el amor dentro de mí por una persona que me agravió? Bueno, vámonos por partes, vámonos despacio. Lo primero que necesitas es tener una mirada compasiva. El primer paso de estos 5 que vamos a mencionar es la compasión. Ser compasivo significa ser empático. Las personas empáticas, ¿qué es lo que hacen? Se ponen en el lugar del otro y desde esa perspectiva miran la vida. Así es que tener una mirada compasiva es un primer paso. Ser empático. Ver el mundo desde sus vivencias, desde su pasado, desde su ángulo, desde cómo ha experimentado la vida, desde cómo es esa persona, porque esa persona no eres tú. Tal vez tú tengas una madurez que esa persona no tiene. Después de la compasión, hay un elemento importante a tomar en cuenta, que es la gratitud. La gratitud es un valor del amor. Pero ¿qué tiene que ver la gratitud con el perdón? ¿Yo por qué tengo que agradecer a un criminal que nos agravió de esta manera? ¿Cómo es que yo tengo que agradecerle a alguien que me daña? No estamos hablando precisamente de eso, aunque a veces hay muchas cosas que agradecer cuando recibes un daño. Porque en ocasiones cuando recibes un daño, ese daño te hace más humilde, te hace reconocer tus incapacidades, tus carencias, tus vacíos. Pero de lo que estamos hablando más bien es que gratitud viene de gracia, que es dar. Cuando tú eres una persona agradecida, lo que haces en el fondo con esta cualidad es dar alrededor tuyo. Agradecer es dar.
cuando tú das las gracias, lo que haces es otorgar una bendición. Y cuando tú eres una persona agradecida, eres una persona más proclive a perdonar. Te es más fácil perdonar, porque como siempre agradeces, siempre das, y perdón viene precisamente de dar. De hecho, la palabra perdón etimológicamente a eso se refiere, porque tenemos este prefijo per, que antecede a don. Per es una palabra que exalta el significado de la palabra que está enseguida. Por ejemplo, tenemos perseguir, es seguir con mucho ahínco, seguir con mucha fuerza, seguir con perseverancia. O perdurar, que es durar más de lo que debería de durar algo. Perdurar es que por siempre se encuentre ahí. O perturbar, una persona que se perturba, se turba más allá de lo esperado, se turba con mucha intensidad. Así es que perdonar es dar con mucha intensidad, y por eso la gratitud es una cualidad que fortalece tu capacidad de perdón. Tal vez no necesites específicamente agradecer esto que viviste, tal vez sí. Pero cuando tienes la capacidad de dar las gracias, cuando tienes la capacidad de agradecer, entonces construyes a tu alrededor las condiciones para que el perdón se lleve a cabo. Tenemos la compasión, tenemos la gratitud, tenemos también la humildad, porque no existe perdón posible sin humildad. Te voy a contar la siguiente experiencia que nos expresa Carl Rogers en un libro llamado El Camino del Ser. Nos platica ahí Carl Rogers: cuando yo estoy viendo una puesta de sol en un paraje en la naturaleza, yo no estoy juzgando esa puesta de sol. Yo no estoy diciendo, ojalá fuera más anaranjado este sol, ojalá los árboles quedaran más alineados, ojalá el viento no moviera las ramas. Esperaría yo que hubiera más ocre en el fondo y un poquito más azul del lado izquierdo. Estas nubes no están simétricas. Tú simplemente recibes la naturaleza como está y la disfrutas. Eso es humildad. Humildad es simplemente poner los pies sobre la tierra y reconocer lo que existe tal cual es. Humildad viene de humus, de humilis, de tierra. Por eso humildad es poner los pies sobre la tierra. Cuando tú pones los pies sobre la tierra, te reconoces como una persona con un desarrollo de algunas virtudes, pero con carencias dentro de esas virtudes, con un desarrollo en ciertas habilidades y capacidades y con carencias en esas capacidades y habilidades. Pero a su vez, siendo humilde, también reconoces que los demás han crecido en algo o están atorados en algo. Y por lo tanto, dentro de esta humildad, tú puedes recibir la realidad tal cual la realidad es y aceptarla. Y el perdón requiere de aceptación, de aceptar la vida tal cual es. Ahora, vienen capacidades superiores también. Esta siguiente virtud, que es la virtud de la comprensión, se refiere a que tú penetres más allá de lo evidente en el significado real de las cosas. Voy a ponerte un ejemplo. Es posible que el agravio que recibiste hizo que perdieras el empleo, pero comprende más allá de lo evidente. ¿Necesitabas crecer? Tal vez ese empleo te tenía estancado. Tal vez es una bendición esto que te ha ocurrido. Tal vez no solamente lo necesitabas, sino que la persona te hizo un favor indirectamente. Ella no estaba pensando que tú crecieras y por lo tanto iba a hacer que te despidieran. Sin embargo, al haberlo hecho, lo que terminó ocurriendo es que tú encontraste un lugar mejor para manifestarte. Tal vez te volviste un emprendedor, tal vez ahora eres pieza clave en una siguiente empresa o simplemente enfrentas los miedos que tenías. Porque estamos llenos de temores y a veces necesitamos ser empujados a enfrentar esos miedos. Si no enfrentamos ese temor y ese miedo, no crecemos. Y tu fuerza de voluntad se desarrolla cuando enfrentas, cuando tomas las situaciones con tus manos y te transformas con esas situaciones. Así es que la comprensión es ir más allá de lo evidente, comprender más el fondo. También lo que va a ocurrir es que comprendas al ofensor. Porque a veces esa persona no sabes, pero puede sentirse peor que tú. Cuando tú eres comprensivo y dejas de preocuparte por ti, dejas de estar centrado en ti
y comienzas a voltear a tu alrededor lo que existe, como el ofensor y sus sentimientos, te das cuenta que cuando esta persona te hirió, lo que está haciendo es expresar de alguna forma su dolor, pero como no tiene las suficientes capacidades, lo hace de esa manera, porque es la única manera en que puede, porque esta persona no tiene tu inteligencia ni tus capacidades, y por lo tanto así es como enfrenta su dolor. Si tú eres comprensivo, sales de tu egocentrismo, y al salir de tu egocentrismo, esa mirada que otorgas a los demás hace que entiendas la situación, que entiendas el contexto y que sepas que esto que está ocurriendo obedece a fuerzas mayores que tus propias intenciones y que tus propios sentimientos. Y por último, en el desarrollo del amor, para acrecentar el perdón, hay una cualidad, la más fuerte de todas, la más poderosa de todas y a la vez la más dura de todas, que es la responsabilidad. Porque cuando tú perdonas, tienes que hacerte responsable de tu dolor. ¿Por qué? Porque esa persona no te lo puede aliviar. Ni el mejor cardiólogo que te encuentres en el mejor centro médico va a hacerte una operación del corazón para sacarte el dolor de ahí. No hay nadie que pueda sacar el dolor de ahí más que tú mismo. La persona puede desvivirse una vida entera intentando encontrar la manera de hacerte feliz y no lo va a hacer, porque eso está en tu interior. Y lo que está en tu interior solamente tú lo puedes operar. Por eso hablamos de responsabilidad, hacerte cargo de tu dolor. Pero él me agravió, pero el dolor está dentro de ti y tú tienes que resolverlo. Y me sigue agraviando, pero el dolor sigue estando dentro de ti. Y el sufrimiento con más razón, porque es el significado que tú le das a ese dolor, a esa situación. Entonces, hacerte responsable significa dar respuesta. De ahí viene responsabilidad. Responsabilidad es dar respuesta. Y hacerte responsable entonces es dar respuesta a la necesidad que tienes de aliviarte y de sanarte. Hacerte responsable es resuelve tu dolor. Y tienes una llave para abrir esa puerta. Y esa llave es el perdón. Algunas personas consideran que para que puedan perdonar, entonces las personas tienen que arrepentirse. Nada más equivocado. El perdón es algo que tú otorgas. No lo puedes condicionar con el arrepentimiento. Ahora, como estamos hablando de autoconciencia como una capacidad del perdón, se refiere a que la autoconciencia te permite darte cuenta del daño que infligiste. Y tú sí puedes arrepentirte de las cosas que has hecho. Cuando tú te arrepientes, de lo que estamos hablando es de que tomas conciencia. Arrepentimiento a veces se confunde con remordimiento y no es lo mismo. El remordimiento está mal. Una persona que tiene remordimiento es una persona que vive en la culpa, que se está castigando permanentemente por el daño que hizo. Y eso no sana, sino que crea mayor violencia, porque una persona que vive culpable intenta destruirse. Y si se intenta destruir, destruye a las personas que lo aman. Destruye los sentimientos de su pareja. Esta persona que está llena de dolor es una persona que al sentir remordimiento no es feliz y no hace feliz a sus hijos, y no hace feliz a sus padres, y no hace feliz a sus amigos, y mantiene una mirada oscura sobre sí mismo que hace además que los demás se contagien de eso. Y entonces tú te vuelves un antimodelo de lo que debería ser la felicidad. Construir la capacidad de autoconciencia, construir este poder de darte cuenta, entonces no está relacionado con el remordimiento. Por el contrario, la toma de conciencia lo que te tiene que despertar es el deseo de reparar el daño que tú infligiste. Y para reparar este daño, entonces, tú puedes hacer muchas cosas, pero la principal que hace el arrepentimiento es que te transforma a ti y te vuelve una persona que se reconoce como alguien que ya no es la persona que dañó. Quiero decir esto. Cuando tú verdaderamente tomas conciencia y te arrepientes, el resultado tiene que ser que tú ya no seas la persona que dañó en su momento. Tiene que ser que tú te des cuenta que aunque en su momento tú hiciste mal a alguien,
aunque lo hayas hecho, ya no eres la persona que lo hizo, ya has cambiado, ya no volverías a hacerlo.